En este video te quiero mostrar cuáles son esas 3 velas o 3 patrones de velas japonesas más engañosos que tú puedes ver en el mercado. Si te encanta el análisis técnico, si te gusta operar la acción de precio, esto es fundamental que lo entiendas para evitar caer en estas trampas. Y si te quedas hasta el final, te voy a mostrar cuál es la estrategia puntual que yo utilizo cuando veo estas señales particulares en el gráfico. La primera falsa señal de una vela japonesa en particular, que cuando la veo o me salgo de mi operación o estoy pendiente para entrar en una posición contraria a lo que está pasando, es una vela de agotamiento, una vela que hace como el último esfuerzo en esa subida o en esa caída y tiene un pabilo superior bastante largo, a pesar de que tiene un cuerpo también bastante grande. Y es esta vela que te estoy mostrando aquí en este momento. Esta es una vela que usualmente la vas a ver al final de una tendencia. Cuando ya el precio ha subido, por ejemplo, mucho, ya has visto cómo ha subido consecutivamente con unas 5 o 7 velas verdes. Y esta vela es como el último impulso del precio en esa dirección. Y muchas veces hay traders que cuando ven esta vela, en vez de verla como algo para salirse o para estar pendientes, para entrar en una posición contraria, lo que hacen es sumarse ese FOMO a esa euforia que está sucediendo en este momento con esa vela. Y es lo que pasa con esta vela, es como el último impulso, el último respiro de esa tendencia, y lo más probable es que el precio retroceda cuando se forme esta vela. Ahora quiero mostrarte varios ejemplos de cómo veo esta vela en los gráficos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3 velas consecutivas verdes con cuerpo, y esta cuarta vela es la vela que impulsa esa tendencia lo más arriba posible y nos deja ese pabilo al final. O sea, no termina siendo una vela envolvente, sino que termina con ese pabilo. Y lo más seguro cuando pasa esto, después de que tenemos esta subida tan eufórica y aparte tenemos volumen decreciente, es que sea ese último respiro del precio. Aquí lo vemos también en el volumen con una barra mucho más alta que las anteriores. Aquí estaba mostrando ya debilidad del precio. A medida que subía iba bajando ese volumen, mostrando falta de fuerza y de intención hacia arriba, y ya aquí nos da ese último impulso. Lo vemos no solamente en la vela sino en el volumen, y lo más probable es que haya un retroceso del precio, tal vez no una caída que cambie tendencia, pero sí una toma de beneficios temporal. Aquí también tenemos una subida bastante fuerte del precio, velas grandes verdes envolventes, y esta es la vela que ya me dice que lo más probable es que haya un retroceso o un cambio de tendencia. Tiene ese pabilo superior que denota ese último impulso del precio y ese agotamiento. Entonces tenemos aquí volumen creciente, sí tenemos ese volumen creciente, pero esta es la vela que tiene este volumen tan grande aquí que nos muestra ese último impulso del precio. En el lado bajista tenemos una caída con unas 4 o 5 velas consecutivas, y vemos que esta última vela tiene ese pabilo inferior que nos demuestra que lo más probable es que haya un retroceso o un cambio de tendencia. Es lo mismo, pero obviamente en la parte de abajo es donde vemos ese pabilo. Y vemos el volumen también, que es superior al de las barras previas. Aquí lo vemos también, el precio sube con al menos 3 velas consecutivas verdes. En este caso fueron 1, 2, 3, 4, 5 velas consecutivas. Y la quinta vela es nuestra vela que nos dice que lo más probable es que haya un retroceso en el precio. Entonces tenemos esa vela que tiene cuerpo, pero también tiene un pabilo superior largo y tiene volumen por encima del promedio. El requisito es que sean por lo menos 3 velas consecutivas, que haya una tendencia marcada, en este caso obviamente es alcista, y que veamos esta vela en particular con ese pabilo superior y con el volumen. Si yo estoy dentro de una operación donde entré, por ejemplo, en un soporte y esperé una nueva tendencia alcista y empiezo a leer el precio a medida que va subiendo, pues yo siempre me fío de cómo es la estructura del precio. Es decir, cuando va subiendo quiero ver velas grandes con volumen verdes, cuando retrocede quiero ver el volumen bajito en ese retroceso, lo cual me indica que tenemos una tendencia fuerte alcista. Luego tenemos un nuevo impulso aquí con volumen, pero cuando veo esta vela, ya en ese momento yo lo que hago es que empiezo a subir el stop y lo pongo más cerquita del precio.
porque sé que lo más probable es que después de una vela como esta haya un fuerte retroceso. El segundo tipo de patrón viene acompañado de volumen. Muchas veces queremos sumarnos a una tendencia, entrar en un movimiento que se está presentando ahora mismo, nos gusta esa tendencia que está haciendo la acción en este momento y hay un retroceso. Entonces empieza a retroceder el precio con velas rojas y empiezan a caer ya sea medias móviles, si tú utilizas medias móviles, o estás esperando simplemente ese retroceso para entrar a favor de la tendencia. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no estamos considerando el retroceso, la formación como tal de retroceso versus el movimiento previo. Entonces, por ejemplo, tenemos una subida de unas 4 o 5 velas verdes, empieza el precio a retroceder y empieza a caer con velas grandes rojas que prácticamente se llevan más del 50% de esa subida previa. Y vemos que el volumen es alto en esa caída. Y cuando vemos una vela direccional, o sea, una vela martillo, una vela envolvente verde que nos dice posiblemente va a continuar, caemos en esta trampa y el precio, en vez de hacer un nuevo máximo, lo que hace es que cae. Y esto lo veo mucho en los gráficos y prácticamente todo se debe a que el retroceso no fue el esperado, no fue el mejor retroceso que tú pudiste esperar. Cuando vemos esto en los gráficos, es mejor desistir de entrar en la tendencia a pesar de que estemos viendo una vela que nos gusta, que estamos viendo una vela envolvente, una vela con pabilo inferior, una vela que nos dice que lo más probable es que el precio suba. Pero lo que sucede es que no sabemos si va a aguantar esa fuerza el precio, si va a volver a crear un nuevo máximo y a desempeñarse igual que lo que vimos a la izquierda. Y un gran indicio de eso te lo da el volumen y te lo da la formación de esas velas que hicieron el retroceso. Ahora quiero mostrarte algunos ejemplos de cómo se ve esto en los gráficos y cómo es que me gusta operar más bien a mí los retrocesos en una tendencia. Para una tendencia alcista, por ejemplo, aquí tenemos una transición de bajista a alcista. Entonces me gusta sobre todo cuando empieza la tendencia aprovechar esos primeros 2 retrocesos como máximo. Esa es mi forma de operar cuando se forma una tendencia. Si voy a entrar en tendencias, quiero aprovechar los primeros retrocesos para poder estar más tiempo en la operación y aprovecharla lo más que pueda. Entonces, lo que yo quiero ver es mucha fuerza compradora. En este caso vemos velas que tienen cuerpo, vemos volumen que acompaña esa subida y me fijo en que el retroceso tenga un volumen más bajito que la subida. Entonces aquí tenemos un volumen creciente, un volumen que nos muestra fuerza en la subida, y luego tenemos un retroceso aquí con estas velas que nos indican que tiene un retroceso el precio, ¿no? Después de una subida fuerte, usualmente el precio retrocede por la toma de beneficios que están tomando las personas que entraron mucho antes. ¿Y cómo sabemos que es una toma de beneficios y no es un cambio de tendencia? Porque el volumen de esa toma de beneficios, de ese retroceso en este caso, es bajito y las velas rojas no tienen tanto cuerpo. No es como esta, por ejemplo, que es una vela muy grande roja, ni como esta. Son velitas que son pequeñas y que tienen un bajo volumen. Entonces, ¿qué me gusta ver después de un retroceso? Una vela direccional alcista. En este caso es una vela martillo que tiene volumen, más volumen que la barra roja previa, que esta manifestación de oferta. Y importantísimo que el retroceso no sea mayor al 40 o 50% de esa subida. O sea, si te fijas, este retroceso aquí representa muy poquito de lo que subió el precio a la izquierda. Muy poquito. Pero ¿qué pasa si retrocede mucho más? Si cae hasta acá abajo o hasta acá abajo. Para mí es un retroceso muy profundo que no apoya una tendencia alcista. Y si bien en algunas ocasiones ha pasado que sí sigue subiendo, yo no entro allí. Me gusta ver más contundencia hacia el alza, pero que no represente un retroceso tan largo. Tú podrías, de hecho, utilizar Fibonacci para apoyarte en él. Por ejemplo, vas a mirar cuál es la base de esa tendencia, vas a subirlo hasta el top, hasta donde llegó. Entonces, considerando que no estamos viendo obviamente lo de la derecha, lo llevamos hasta ese top y luego vamos a definir cuál es el retroceso que yo quiero.
Si yo quiero un 23%, entonces el precio retrocedería hasta aquí. Si yo quiero un 38%, hasta aquí. Para mí un 38-40% está perfecto. A veces hasta el 50% lo permito. Y el retroceso que tuvo el precio aquí fue hasta el 38%. Mira que coincide muy bien con el Fibonacci. Si yo lo extiendo, puedes ver que allí encontró soporte y es un retroceso válido para mí, porque no representó mucha profundidad de esa subida. Y en una tendencia bajista, pues lo mismo. Vamos a buscar que el precio caiga con algunas velas consecutivas del color, en este caso rojas. Vemos volumen en esa caída, en este caso un volumen creciente, lo cual apoya esa caída. Y luego tenemos el típico retroceso, que es con volumen decreciente, o sea, hace un rebote, pero el volumen está bajito en ese rebote. Y mira la profundidad de esa subida, no representa más del 40% de esta caída aquí. Entonces, cuando vemos una vela direccional como esta, que tiene volumen más que el volumen previo, eso nos da la confirmación de continuación de tendencia. El tercer tipo de patrón que más engaña a muchos traders técnicos es el de ruptura. Ruptura ya sea de una formación chartista en particular como banderín, bandera, triángulos, o una resistencia, un estrechamiento en una resistencia importante o un soporte si es para caída. Vamos a tomar el ejemplo de una tendencia alcista o de un patrón alcista para continuar con los ejemplos que he venido mostrándote. Y es que a veces tenemos este patrón tan hermoso, este triángulo, y de repente estamos esperando que rompa, ¿no? Que rompa el triángulo hacia arriba si la tendencia previa es alcista, que es lo que yo recomiendo. Siempre ve con la dirección previa del mercado cuando se forma un triángulo. Y estamos ahí ya listos para presionar nuestro botón de compra cuando empieza a romper y vemos que se está produciendo esta ruptura, que el precio está por encima de esta resistencia y entramos en el mercado, en la ruptura. Lo que no tenemos en cuenta es el volumen también. No tenemos en cuenta el volumen ni tuvimos en cuenta que terminara de formarse la vela. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces empieza a romper, vemos intención, vemos que empieza a entrar el volumen y decimos, se va a ir para arriba, va a retomar la tendencia previa, así que voy a entrar en esta operación. Entras allí en la ruptura, pero el precio finalmente, cuando se acaban esos 5 minutos o esos 15 minutos de esa vela, cierra con un pabilo superior largo dentro del triángulo o dentro de esa formación como tal. Lo más probable es que cuando pasa eso no va a haber una continuación en esa dirección, sino que era una falsa ruptura. Entonces, lo que a mí más me gusta hacer en estos casos es esperar que se forme la vela en su totalidad fuera de este patrón chartista como tal y que sea una vela que tenga cuerpo y que acompañe con volumen. Ahora te voy a mostrar algunos ejemplos de falsas rupturas de estos patrones chartistas y qué sucedió después. Y también lo que más me gusta a mí ver en estos patrones cuando quiero operar rupturas de estos patrones en específico. Por ejemplo, aquí tenemos una subida del precio en Google. El precio se empezó a quedar en consolidación y nos formó ese patrón de triángulo. Y quiero mostrarte las múltiples veces que nos mostró que era una falsa ruptura y que lo más probable es que el precio no siguiera en esa dirección. Lo primero, lo rompe aquí. Aquí tenemos la ruptura de nuestro patrón. Es una vela que tiene cuerpo, que tiene volumen, pero que tiene un pabilo superior largo. Es ese tipo de vela que yo te mostré al principio de este video, que usualmente cuando la vemos al final de una tendencia, de unas velas consecutivas, es como el final de ese movimiento, pero también es la misma vela. La podemos ver en rupturas falsas de soportes y resistencias. Y aquí la tenemos. Es una vela que en un principio la vemos que se forma con cuerpo, que empieza a tener volumen al romper, pero que finalmente cierra con un pabilo superior largo. Y pues lo que yo busco en particular cuando rompe un patrón chartista es una vela como esta. Una vela que casi no tenga pabilo superior, que sea casi completamente llena y que tenga volumen. Pero esta vela como tal a mí me da mucha desconfianza. Es una vela que para mí es de euforia y de trampa como tal. Después de eso, el precio retrocede al piso de ese triángulo ascendente, luego entra otra vez, aquí rompe otra vez,
pero cierra debajo. Luego intenta romper aquí con esta vela, pero mira el volumen que tiene esa vela. Es muy bajito, es este de aquí, es muy bajito en comparación con un volumen que yo busco en las rupturas que sea por encima y sea muy evidente que es por encima del promedio. Después tenemos otra vez el rechazo en la zona, así que ya tenemos múltiples pruebas que no va a funcionar este patrón. Después el precio vuelve, trata de mantenerse por encima, pero ahí es cuando cae. Entonces por eso es muy importante que esperemos la confirmación de una vela con cuerpo completamente llena o lo más posible que esté llena y volumen por encima del promedio. Por ejemplo, aquí tenemos una formación de triángulo alcista, donde tenemos esa diagonal en la parte de abajo y vemos la resistencia aquí. Ahí tenemos nuestro triángulo. Vemos que el precio empieza a estrecharse allí dentro. Cuando el precio empieza a estrecharse en una formación, en este caso una formación de triángulo, nos fijamos en el volumen y vemos que es decreciente. Esto nos indica que es un estrechamiento y que posiblemente viene una explosión después. Pero no vamos a entrar porque vemos esto, sino cuando empieza a ocurrir esa explosión y combinamos la acción de precio con el volumen. Es decir, esta es la vela que rompe el patrón y lo hace con un volumen por encima del promedio de estas velas previas y de este volumen previo. Es allí cuando vemos esa confirmación y tenemos esa luz verde para entrar a favor de una tendencia alcista en este caso, porque el triángulo es alcista. Otro ejemplo muy bueno para operar con este patrón es lo que pasó aquí en Tesla. Tenemos nuestro triángulo, bueno, parece también un banderín, y vemos cómo rompe la resistencia hacia arriba, buscando la dirección previa del precio, que es alcista. Tenemos la vela con volumen, tenemos el volumen bajito en esa consolidación del precio después de esa subida tan drástica que tuvo. Es normal que el volumen caiga y es lo que queremos ver. Pero cuando rompe queremos ver esa vela grande con cuerpo y con volumen por encima de todas esas barras previas. Ahí ya tenemos la confirmación de que esto es un patrón que posiblemente continúe al alza. Si quieres profundizar en este conocimiento de velas japonesas, de patrones como tal, estos que te acabé de decir, chartistas o zonas importantes, cómo combinar muy bien las velas japonesas con el contexto, he creado este taller de velas japonesas para principiantes, donde no solamente vemos a nivel individual todas las velas que más me gusta ver en el gráfico, sino que también vamos ya a nivel estratégico y a nivel de contexto de acción de precio como tal con las velas japonesas. Así que si todavía te cuesta leer un gráfico de velas y mirar cuáles son las mejores oportunidades, te invito a entrar a este taller. Gracias por haber visto este video y hasta la próxima.